buenos días de Minas y un verdadero placer, os veo sanos y sonrientes y con deseos de trabajar, ¿no? Como habéis comentado. Yo pensaba que, bueno, yo tenía en mente la idea de empezar el seminario, continuando con el seminario, entre el seminario 34 y 35, que os mandé una cosa. Entonces continuar con el seminario 35, que correspondía a esta situación que había en la asamblea y el papel de la mujer tan fundamental que tuvo frente a los hombres y todas esas cosas, y que era muy interesante. Pero me parece fuera de contexto volver al texto del Mahabharata, porque hemos vivido muchas emociones con todo este asunto del coronavirus. De modo que quizá a través de las reflexiones que os he mandado, donde hay mucho material y muchas cosas a reflexionar, me parecía importante seguir un poco qué es lo que ha pasado en ese confinamiento que hemos estado todos, y poder, a través de esas reflexiones, poder retomar el asunto. Cuando yo recuerde la primera reflexión, os recordará en qué momento estabais, os evocará alguna cosa y será un poquito más real la situación de este primer seminario feliz que vamos a empezar. Feliz y con ilusión de que las cosas, que podamos aportar alguna cosa fundamental. El psicoanálisis, la observación de bebés, este seminario, el Mahabharata, lo oriental, el pensamiento oriental, etc. Porque estábamos en un momento bastante nuclear. O sea, yo tenía que hacer una introducción a este nuevo concepto de la antropología de Rombach. Sin embargo, porque el tema lo exigía, porque había el tema de la mujer, que coincidía además con el 8 de mayo, que ahora tiene tanta trascendencia política, ¿no? Todo el tema de la mujer, porque es un tema muy básico el tema de la mujer. Y es un tema muy básico para tenerlo en cuenta en relación con el coronavirus. O se tiene en cuenta a la mujer como factor fundamental, como factor creativo, como factor reproductivo, como factor imaginativo, o no se hace absolutamente nada. Por tanto, yo quisiera volver un poco sobre estas reflexiones y entonces vuestra memoria os recordará los momentos que habéis vivido, cómo los habéis vivido y cómo habéis reaccionado. Yo os mandé una primera reflexión, si no recuerdo mal, yo os mandé una primera reflexión el día 22 del 3, apuntaba el link del 34, del seminario 34, con una reflexión, con un recuerdo entrañable para las personas que habían muerto por el coronavirus ya en ese momento, y estando de acuerdo con vosotros. Bueno, en ese seminario se planteaba el tema del juego de los dados, que era un juego tramposo, y donde había un cambio radical, cuando la mujer, como una fuerza de la naturaleza, se levanta contra el poder de la asamblea masculina, que muestra su poca altura de miras para comprender la situación en un sentido más real, profundo y justo, tal como la mujer valientemente defendía. La alerta sanitaria en la que nos había colocado el coronavirus, vosotros habíais tomado la determinación ya de antemano, o sea, con bastante buena visión, de decir, no vamos a hacer el seminario hasta después de Semana Santa. De modo que, en fin, eso es lo que dijisteis, y yo estuve de acuerdo y me pareció. Y fue después que vino el manifiesto, o ¿cómo se llama? El estado de alarma. El estado de alarma. O sea, pero fue posterior a nuestra decisión de no continuar con el seminario. Y yo decía alguna cosa allí.
La alerta sanitaria en la que nos ha confinado el coronavirus nos lleva a la reflexión a la que nos obliga la situación que intentaremos mostrar. Y hablo de situación. Recordad este concepto porque es muy importante. Es un concepto de Rombach, el concepto de situación, que intentamos mostrar a través del pensamiento de Bion y Rombach y de nuestros, para liberar una nueva dimensión profunda de la existencia humana y un nuevo carácter auténtico de la realidad, lleno de posibilidades y sugerencias, y que calificaba con la idea de que eso sería una Gaia ciencia, que incluso la idea de la Gaia ciencia la sugiere Rombach, es decir, una ciencia de la alegría, una ciencia del funcionamiento. De modo que en la primera reflexión yo lo que trataba de aportar es esta idea, ¿no?, de que algo nuevo podemos hacer, y ese algo nuevo es algo que se equipara con la Gaia ciencia de Nietzsche, y que Rombach habla de ello. En la fecha del 30 envié una segunda reflexión, que era lo calificaba entre el seminario 34 y 35, y ahí cogí la idea de la cesura de Bion, ¿no?, en relación jugando con la idea del seminario, jugando con la idea de cesura, cesura en el sentido de traspaso imaginativo, de situaciones difíciles a situaciones fáciles, de situaciones imposibles a situaciones posibles, de pensamientos. Hay una cesura entre el pensamiento de Rombach y de Bion, o de nuestro pensamiento con esos pensamientos. Yo lo planteé en ese sentido y acotaba una serie de citas bibliográficas que cita Bion en su libro sobre la cesura. Para recordar algunas, las cesuras bibliográficas que acota Bion, la más célebre es que la vida intrauterina y la más tierna infancia, entre la vida intrauterina y la más tierna infancia, existe más continuidad de la que permite creer la drástica cesura del acto del nacer. Según Freud, esto lo dice en Inhibición sin toalla en angustia. San Juan de la Cruz dice que la memoria debe de despojarse de todas esas formas de tipos de conocimiento para unirse con Dios. Y aquí San Juan de la Cruz cita una cosa muy importante en la esperanza, que es uno de los conceptos importantes a tener en cuenta en esta reflexión frente al coronavirus, la idea de la esperanza. El principio de esperanza de Bloch, y en ese sentido ya os daba textos bibliográficos a los cuales acudir para reflexionar sobre esta situación. Uno de ellos, muy importante, es Bloch. Es importante porque el principio de su libro es el principio de esperanza, pero es importante porque él también me ayudó a elaborar el concepto de imaginación asombrada. Entre él y tú me recordaste también un personaje muy importante, Castoriadis. O sea, fundándome en Castoriadis y en Bloch, yo elaboré el concepto de imaginación asombrada. Buber dice, en otras de las acotaciones que hace Bion, en el luto materno, el hombre conoce el universo y lo olvida al nacer. Ese es el tema. También señalar que había más continuidad entre Bion y el Mahabharata, del que se podía pensar, y ahora queremos decir entre el pensamiento de Bion, Henry Bock y el nuestro, y el de la doctora Chavani también, con los conceptos de unidad originaria, función y estado, imaginación asombrada, objeto flotante, etcétera, etcétera. Henry decía también que Rombach
con su antropología estructural, considera el hombre como aquel que tiene que dotarse de nuevo, de una manera histórica, una nueva construcción esencial que es de estructura básica, que es la que ahora nos plantea el coronavirus con su radicalidad. La estructura básica se configura como un tejido de fenómenos básicos que tienen en cuenta tanto Bion como nuestro pensamiento. Aunque sea una repetición, que ya lo he dicho muchas veces, y que aquí lo nombré justamente para que tuvierais elementos de reflexión durante vuestro confinamiento, para daros sugerencias o palabras o cosas, y los señalé todos. Los 15 supuestos básicos que Rombach anota son trabajar, experimentar, jugar, luchar, esperar, creer, amar, decidir, actuar, dominar, producir, ayudar, educar, sanar, y ponen etcétera. Es decir, muchos más. Y yo digo aquí, pero yo los nombré para que tuvierais elementos en vuestro confinamiento. Sé que he dado este etcétera, pero yo quiero añadir que no ha incluido cuidar, observar, tener compasión, que es lo que se precisaba en esa situación del coronavirus. Hay que precisar que la serie de fenómenos básicos está abierta y su transformación con cada nueva configuración, y como él mismo dice, hay épocas en que la osadía, y esto es una cosa que impresionó bastante a Ignacio, la investigación y el descubrimiento están en primer plano, y otras en que la conservación, la profundización y la interiorización asumen el primer lugar. Nos preguntamos, ¿cuál es la magia humana que hemos de tocar para despertar la creatividad y la participación necesaria en este momento difícil del coronavirus? Y hablé de magia, y hablo de magia, porque es magia humana lo que hay. Es un momento sumamente interesante, que hay que afrontar como he dicho antes, como una galla ciencia, entre otras con la ciencia del psicoanálisis, y digo ciencia del psicoanálisis porque ha sido devaluado, y la observación propuesta por Sterbick. El día 8 del 5, el día 8 del 5, os mandé otra reflexión. Vamos a ver, el día 8 del 5 decía: a ver, ¿cómo puede contestar el seminario de Bion y el Mahabharata al fenómeno del coronavirus? Y aquí yo en principio utilizaba una palabra, en principio con los hechos, con los acontecimientos, con los fenómenos. O sea, y ya de alguna forma introduzco la fenomenología de Rombach. Fenómenos que se han presentado a consecuencia del coronavirus, tal como fueron las cosas entre el seminario 34 y el no aún seminario 35, fue que en principio teníamos que hablar del fenómeno, del fenómeno o filósofo discípulo de Heidegger, Heinrich Rombach,
Y en su lugar, porque los hechos del Mahabharata así lo decían, tuvimos que hablar de la mujer, defendiendo su dignidad y altura humana frente a una inconsistencia y débil asamblea masculina. Así que nos ocupamos de mostrar esta realidad femenina tan elocuente ya hace tantos siglos y que tendremos que concluir en el próximo seminario, porque es realmente muy fundamental el papel de la mujer en esta tarea que nos concierne del coronavirus. Pero ahora, con el fenómeno del coronavirus y con el fenomenal confinamiento concitado por tal fenómeno, se hace necesario contestar ya y con alguna concisa y clara respuesta. Y es que el fenómeno básico de la situación del coronavirus, y aquí pongo la situación con mayúsculas, porque la situación es un concepto que va a utilizar muy ampliamente Rombach. La situación del coronavirus se contesta con la fenomenología, o más concretamente con la exposición que vamos a hacer hoy, con la fenomenología propuesta por Henry Bach, quien considera al hombre como aquel que siempre tiene que dotarse dotarse de nuevo y de una manera histórica, una nueva constitución esencial, una estructura básica. La estructura básica se configura como tejido de fenómenos básicos, desde los 15 fenómenos básicos que he citado, más un etcétera. Empieza con el trabajar y termina con el sanar. Entre los dos he contado 15 fenómenos básicos. Rombach entonces añade que su maestro Eugenio Fink es un hombre del que hemos hablado aquí, sobre todo cuando hemos hablado de Nietzsche. Es un filósofo de mucha enjundia, un filósofo muy interesante que aporta pensamientos muy creativos. Es un fenomenólogo importante, Eugenio Fink. Entonces su maestro Eugenio Fink incluye 6 fenómenos básicos, que son trabajar, luchar, amar, jugar, reconocer, crear. Y entonces él dice que Rombach dice que le faltaba algo a esa situación. Y dice: luchar, amar, jugar, le faltaban los inalienables. Esta es la palabra, inalienables. ¿Qué es inalienable? Es imposible de prescindir de ellos, ¿no? Y inalienable, creer y atreverse. Dos cosas fundamentales serían estos dos fenómenos. Esto es muy importante porque esto va a determinar de alguna forma toda la evolución del pensamiento de este seminario hasta la última reflexión con infinito y fraternidad. Los inalienables, creer y atreverse. En la evolución de la humanidad no existe ni un solo pueblo que no estuviera determinado de un modo muy elemental por el fenómeno religioso del creer. Y me dirijo a alguien que me pone en cuestión. Y porque no se hubiera dado ningún desarrollo de la humanidad sin que esta humanidad no hubiera sido impulsada a través de nuevo por la seducción del atreverse, que es la osadía. Los dos elementos fundamentales. Uno es el creer y el otro, que es la osadía, a superar las formas de vida ya descubiertas y abandonarlas para dotarse de una nueva realidad en lo indeterminado y peligroso. Damos cuenta que qué matiz tan renovador, tan creativo, tan ilustrativo, tan fundamental manifiesta este hombre. Yo en ese momento me acordé de mi suegra. Es una señora que tiene alrededor de 90 años y estaba contenta del coronavirus. Y entonces ella reza sus oraciones 5 veces, pero ahora las reza 10 veces durante el coronavirus. Porque ella dice, porque el verdadero mensaje
del confinamiento es recogerse en el interior. El exterior, y ella es un poco así especial, no es más que un pretexto para los asnos que nunca se interesan en lo sutil. Eso lo dice mi suegra. Esa es una propuesta religiosa, por una parte, pero yo creo que es una propuesta también intelectual, que es lo que tratamos de hacer. Para aclarar las razones de hablar ahora un poco más exactamente de Henry Rombach y de su osadía, y por tanto también de la nuestra, quiero haceros una pequeña aclaración con un personaje que es muy interesante, que es Franco Volpi, que es impresionante este personaje porque su escrito está lleno de enjundia, de valentía, de apertura. Es un hombre ecológico, que le gustaba la bicicleta y que fue atropellado por un insensato y murió, Volpi, ¿no? Pero joven además. Pero dejó escrito, él se quedó impresionado por Rombach, como nosotros, y entonces le escribió una carta a Rombach, porque él dijo que la situación era muy difícil y que él describe de una forma muy plástica y gráfica todo el declive de la civilización, la pobreza de pensamiento y tal. Y dice que el único hombre valiente que defendió las cosas y las llevó hasta el extremo fue Heidegger. Y entonces, pero lo interesante de Volpi es que dice que y que nadie había superado a Heidegger como pensador, pero había alguien que sí lo había intentado superar. Esa persona que había intentado superar a Heidegger era Rombach. Volpi empieza hablando de la crisis del pensamiento incapaz de conocer la realidad en su verdadera esencia. Esta es la cosa. Conocer la realidad en su verdadera esencia, que es lo que trata de mostrar Rombach. Conocer su realidad en la verdadera esencia, que es lo que es importante conocer también en relación con el fenómeno del coronavirus, etc. En todas partes se construyen contraculturas contra el mundo dominado por la economía, la burocracia, los trámites legales. Ante el apartamiento de la antigua razón sustancialista, ante su instrumentalización, el mandamiento nuevo se llama búsqueda de sentido. Se ofrecen panaceas a montones. De toda esta situación confusa y desordenada del pensamiento, Volpi salva a Heidegger, diciendo que es quizás el único que ha entendido e intentado restablecer el estado patológico en el que se encuentra la modernidad. Ha llegado tan alto con sus reflexiones que es difícil tomar posesión de su herencia. Entre los pocos excepciones, Volpi cuenta que Henry Rombach, de modo fuerte y radical, hace suyo el interés de Heidegger por la ontología y la historia sobre sus propios pensamientos, sobre el pensamiento de Rombach, pero hace suyo el pensamiento de Heidegger, ¿no? De la fenomenología como un proceso de autoesclarecimiento de los fenómenos, a través del cual los fenómenos llegan a encontrar completa transparencia, a través de los cuales los fenómenos llegan a encontrar completa transparencia, con la estrategia consistente en analizar iconos culturales y no solo los textos clásicos consagrados, que es lo que defendía Heidegger, porque Heidegger decía que había que ir a los textos más fundamentales, y este dice no, hay que ir a una serie de iconos que son más cotidianos. Y eso es lo que yo he intentado después en las segundas reflexiones. Rombach captura contenidos de mitos, sagas, obras de arte, textos literarios y demás documentos culturales a fin de bosquejar experiencias fundamentales y estructuras que marcan las etapas de la historia. En Rombach, su hermética filosófica cambia el pensamiento sobre la realidad. Mientras el pensar de Heidegger se detiene ante las dificultades
que vislumbra, diciendo que solo un Dios puede salvarnos, y por tanto adopta la actitud de abstenerse, que es el pensar rememorante, y en alemán andenkende, y mantiene distancia al prescribir receta alguna. Así la misma convicción de Rombach de que solo un Dios puede salvarnos ofrece la ocasión de buscar. Rombach dice, bueno, pues vamos a buscar ese Dios, si lo pides. Esta es la actitud de Rombach. El otro se queda en el pesimismo. El prestar atención a su mensaje. Si Heidegger es el pensador de un tiempo empobrecido, en el que los dioses huyeron y en el que aún no llega a atribuirse nueva divinidad, por el contrario, Rombach quiere preparar la epifanía de ese nuevo Dios, o estar a punto de iniciarlo. Si detrás de la heroica postura de Heidegger deja reconocerse el temple fundamental de un pesimismo radical, Rombach alberga in pectore el optimismo más esperanzado. Y aquí estamos otra vez. El optimismo esperanzado, el principio de esperanza de Bloch, etc., ¿no? Que es el que queremos hacer nuestro para encontrar caminos e incitaciones, poder elevarnos en querer participar de un cambio que la oscura proposición del coronavirus nos propone en alguna medida. Un poco en síntesis y a vuela pluma es lo que quería comentaros y que desarrollaremos en el transcurso de los próximos seminarios con mucho detalle, porque hay cosas extraordinariamente ricas en ese pensamiento. Y también daré una serie de ideas sobre este nuevo autor, que lo insertaremos con la galería de otros pensadores y pensamientos, como son el sabio y científico Freud, el psicoanalista de pensamiento oriental, que es Bion, como lo es también Rombach, es un pensador oriental, la aguda y fuerte mujer que fue Melania Klein, o la maternal y sabia Vic, junto a las ideas de unidad originaria, función y estado, imaginación asombrada, objeto flotante, a la par que con otros autores que como Heráclito, Anaximandro, que os tengo que encontré un libro fantástico sobre Anaximandro que os daré, porque Anaximandro, el dictum de Anaximandro que proponía, por un lado, en fin, hemos sido injustos con la vida y tenemos que reparar. La reparación y la injusticia de Anaximandro, que el dictum de Anaximandro era una guía fundamental. Pues encontré un libro de Anaximandro que yo me creía que me lo había comprado, y resulta que me lo he comprado, pero para el ordenador, y lo tengo en el ordenador, pero el libro es una maravilla. No he tenido tiempo de leerlo, porque solo lo he podido lo pedí al principio de la conferencia, lo estaba esperando que llegara, y resulta que me lo habían mandado ya por aquí, no lo sabía, y solo lo liberé la última semana, porque mi hija me ayudó a encontrar la forma de cómo leer ese libro. Y luego Geao habla también de los dioses. Está escrito, es un italiano, el autor de Anaximandro, y que es un físico. Es muy interesante. Lo digo porque él nos va a proponer. Entonces, pero yo quiero los autores que nosotros hemos seguido con bastante fidelidad: Heráclito, Anaximandro, Montaigne, Levinas, Bloch, el principio de esperanza y el asombro, Leibniz, lo infinitesimal, Berkeley, incrementos evanescentes, porque todo este último seminario lo empezamos con el capítulo 12, donde había una referencia de Berkeley sobre los incrementos evanescentes, pero que estaba fundamentado en Leibniz. ¿Os acordáis de todos los principios? Y sobre todo lo que era importante de Leibniz es que dice, cuando un árbol se cae en la selva y no hay nadie, ¿hace ruido? Fantástico, ¿no? Es la idea. Bueno, pensadores y pensamientos sin fin como Nietzsche, Platón, todos aquellos que sus pensamientos a través de los siglos se han hecho venerables. Y entonces, bueno, os deseaba buena suerte y que lo pasarais bien. Esto fue el día 8 del 5. El 19 del 5
yo mando entonces yo estaba pensando que las cosas iban a ir cerca y yo pensaba que podíamos hacer el seminario, y entonces pensé en enviaros unas reflexiones acerca de dos temas fundamentales. Uno era la mujer y los otros. Con la mujer yo retomaba donde nos había, y estaba preocupado con el seminario, que nos habíamos quedado con Draupadi y la asamblea, ¿no? Entonces, y por eso, y sobre todo, porque yo he sentido durante esta confinación que faltaban mujeres. O sea, habría estado muy bien que la persona que dirigía todo esto no era el pobre hombre este que es Fernando Simón. ¿El Fernando Simón o el Simón, que hubiera sido una mujer. Y ha habido muchas mujeres políticas que han aparecido, pero hubiera debido ser una mujer quien dirigiera ese asunto. Y creo que habría sido de otra manera. De cualquier manera, bueno, entonces yo hablaba sobre esta idea de la mujer en este seminario. 19 del 5. A ver. Un momento. Perdón. No se nos ocurre hacer el ¿Qué? seminario. ¿Cómo? Que no se nos ocurrió hacer el seminario telemático. Por Zoom. A ver, tenemos aquí. Si vuelve a haber un coronavirus. Para el rebrote. Para el rebrote. Bueno, Sí. por lo menos pensarlo, ¿no? Sobre la mujer y los otros. El tema de cómo comenzamos a afrontar el asunto, la idea era un poco ya pensando que el seminario se acercaba, ¿no? De forma de cómo afrontamos el asunto del coronavirus desde el seminario de Bion y el Mahabharata. El título con que encabezo esta reflexión en este momento de crisis es significativo. Lo concito con la mujer, porque el día antes del confinamiento de nuestro seminario se dio la circunstancia de que Draupadi se estaba defendiendo en la asamblea frente a todos los hombres con una calidad humana que definía a la mujer con una rotundidad pristina por su claridad de pensamiento, su agudeza de reflexión, espiritualidad, valentía, que terminó con su actitud arrojando al hombre a tierra y humillándose él porque la situación lo quiso. Eso lo vamos a continuar en el seminario 35. Recordar cómo ella en un momento determinado, cuando la fuerzan y cuando le están quitando la ropa, ella se recoge en su intimidad y no es despojada de su intimidad, porque hay el milagro de que la ropa no termina de quitársela. Es la imagen de que cuando una mujer quiere, su intimidad no es mancillada. Esta es la idea. Y el hombre cae a tierra de tanto intento. O sea, es muy gráfica esa situación. Bueno, yo quería remarcar este aspecto de la mujer. El otro aspecto que quería remarcar, y daros cuenta cómo ya se va configurando algo, todo el conjunto de reflexión del seminario, pero que fue paso a paso. El otro punto es los otros. Este es el tema ético fundamental, el rostro del otro, que Levinas reconoce en el huérfano, la viuda y el extranjero. No sé si me falta alguno, no recuerdo cómo era, pero diré que el otro es el rostro de la humanidad entera, incluyendo ahora el rostro de la naturaleza que tanto nos concierne y que el coronavirus, con más fuerza que ningún predicador u orador, pone en cuestión. Poner aquí el rostro de la naturaleza del que habla Rombach. Todas las cosas tienen rostro. Todas las cosas tienen.
este otro ordenador tiene un rostro, una máquina de escribir tiene un rostro, etcétera, etcétera. Es muy interesante esa idea, ¿no? Y él sigue todo un camino de ese rostro. Para daros una brizna de todo ese asunto, dice, la máquina de escribir tiene un rostro. Es la máquina suya, pero realmente no es suya, sino que es de su secretaria. O sea que el rostro de la máquina de escribir no es de Rombach, sino de la secretaria de Rombach. Entonces, bueno, hay toda una deducción. Cada cosa tiene su rostro. Una casa tiene un rostro por delante y por detrás. Por delante con las apariencias, o un comercio tiene un rostro para vender, para no sé cuánto, pero hay otro rostro por detrás por el cual se puede meter el ladrón y robar. Bueno, en fin, es toda una disquisición muy rica y filosófica y humana y antropológica, sobre todo, que es muy útil para comprender las cosas. Entonces, los otros, este es el tema ético fundamental, el rostro del otro, que Levinas reconoce en el huérfano, la viuda, el extranjero. No sé si me falta alguna, no sé cuál es. No sé si me falta alguno, pero diré que el otro es el rostro de la humanidad y el de la naturaleza, con más fuerza que ninguna, y que el Calamiro ha puesto en cuestión. En la comunicación que he mantenido con vosotros después del envío de mis reflexiones, he percibido que el tema se hacía difícil o con dificultad de comunicación, en entendimiento, como entender la participación ahora de la antropología estructural de Henry Rombach y su conexión con el pensamiento psicoanalítico oriental de Bion y el nuestro a través de la observación de bebés, lo dejaremos para el desarrollo del próximo seminario. Uno de los varios compañeros que me escribió para darme sus impresiones y comentarios muy elocuentes, me recordó algo que yo tenía en mente y que no dije, y es que Lluís Duc, que hace un excelente prólogo e introducción en el hombre humanizado de Henry Rombach, ¿no? Que este es el libro, ¿no? Y un compañero, el compañero Elacoder, que hace un excelente prólogo e introducción al hombre humanizado de Henry, considera a tal filósofo como el filósofo de la crisis. Por tanto, nada mejor en este momento que contar con este texto. Con el deseo de aclararlo un poco más o de complejizarlo, aquí están mis nuevas reflexiones con una especie de ejemplo clínico. Y yo tomo con una especie de cosa clínica. Por una parte está el mail que yo envío a la doctora Ana Vasconcelos a partir de la reflexión que hago con el pensador vasco-aragonés Andrés Ortiz Oses. En mi recorrido sobre Rombach, yo quería saber quién era Rombach, y yo no sabía quién era. Buscando por internet me encontré una referencia de este hombre, Andrés Ortiz Oses, que yo no conocía. ¿Conocéis? No. Es un filósofo, ¿cómo se llama tu tierra? ¿Cómo? Aragonés. Aragonés vasco. Vasco-aragonés. Es aragonés vasco porque es su padre. Bueno. Osés es el apellido. ¿Cómo? Osés es el apellido aragonés. Pues vasco-aragonés. Es vasco-aragonés. Y tiene 7 líneas nada más. Pero me lo ojeé y dije, yo bueno, tal, lo pedí y me lo trajeron al día siguiente, estos de Amazon, ¿no? En fin, no es hacer propaganda de Amazon, pero la verdad es que lo pedí hoy y mañana lo tenía. Y lo empecé a leer y me fascinó. Y he hecho es un libro que la mitad es filosofía y la otra mitad es su diario, ¿no? Y es de su diario que yo tomo las reflexiones que yo voy a contar en este momento. Por una parte, este mail que yo envié, y esto es tuve una relación con los portugueses que yo envío estas cosas para que ellos estén informados, con Ana Vasconcelos, que es una persona, es una psicoanalista portuguesa muy sensible. A partir de las reflexiones que hago con el pensador vasco-aragonés
Andrés Ortiz Oses, porque me ha parecido encontrar en él un pensamiento cercano a la antropología estructural de Henry Rombach, o un material biográfico, entre otros, que yo quiero utilizar al estilo Rombach, que, como dije en mi escrito anterior a Rombach, estaba interesado por las múltiples manifestaciones humanas, más allá de ocuparse únicamente de los grandes textos filosóficos, que es lo que sugería Heidegger. Y a mí este pequeño texto biográfico me es muy útil para ejemplificar esta situación actual del coronavirus. Es como una especie de ejemplo clínico, ¿no? Andrés Ortiz Oses, en las claves simbólicas de nuestra cultura, en este libro, tiene una segunda parte, sección 2, Diario del Sentido, casi la mitad del libro. Al final de las reflexiones, él dice: este diario, al echar una enjuta mirada atrás, uno se hace cargo de las extrañas huellas que ha ido dejando, un paso acompasado a veces, desacompasado otras. Extrañas huellas, digo, de un cierto entrañamiento antropológico que, según los indicios, es la clave para poder entender nuestro mundo en su entraña, desde dicha extrañeza o excentricidad. El hombre es el animal excéntrico o desconcentrado. Pero Andrés continúa lúcido un momento más. Se ha dicho, en efecto, que la historia biográfica, y aquí esto es Rombach, enseña más, aunque explique menos, que la historia exterior, externa, oficial. Este es el tema. Y esa es la importancia de nuestro trabajo, que trabajamos con historias personales muy cercanas. Y ese es el pensamiento de Rombach. No es una cosa filosófica extraña para pensar sobre el pensar, sino para pensar sobre realidades. Y él lo señala de esta manera muy gráfica, y es por eso que yo lo he cogido. Pero ahora quería puntualizar una referencia a la mujer, que es el otro tema que también está. Más precisa, el día 4 del 10 del 89, escribe: emerge en este día soleado la figura femenina de Ana, María, Cincia, Leda o Tatia, nombres que nombran a la mujer, lo femenino y la femenino, aquello y aquella, que significa mi junción o conjunción, mi juicio o quicio, mi configuración plenaria. Daros cuenta cómo habla de la configuración bioniana y con qué agudeza este hombre. La veo a veces por la calle, otras veces la reencuentro, en ocasiones la proyecto fílmicamente. También yo tengo una mujer, pero no muy delineada, sino transitiva. Es carnal, de carne y hueso, pero aparece y desaparece, se metamorfosea, juega conmigo, mientras que yo acecho, sufro y gozo en las esquinas de su visión tránsfuga. De tan real resulta irreal, de tan carnal, espiritual. Entiendo por qué algunos predecesores han necesitado tomar distancia amorosa, acaso porque, como afirmaba Rousseau, la amaba demasiado para desear poseerla. El lector malicioso puede pensar que estoy hablando de alguien, pero hablo de alguienes o algunas. Él es un cura, él no tiene mujer. El Andrés Ortiz es un cura. El Andrés Ortiz es cura. es cura. Bueno, no, perdón, es, ¿cómo dice? Es predicador, pero no cura. Él dice, ¿Diácono? ¿Diácono? No. Él es cura. Él ha sido, en fin, consagrado como cura, pero él se defiende en un momento. Pero aquí él habla de la mujer, ¿no? Bueno, el lector malicioso puede pensar que estoy hablando de alguien, pero hablo de alguienes o algunos. Son variadas perspectivas que se entrecruzan,
funden y separan. Figuras reales que se realizan, o al menos difuminan y esfuman mientras yo accedo con retraso, retardo o reserva. Quizá hay una veneración excesiva, una fascinación que se conjura, una idealización. Pero él ya había, Andrés, había hecho una precisión el día 10 del 6 del 89. Dice, por otra parte, hay gente que se pone a la mujer a un nivel fundamental ontológico, mientras que otros la consideran un epifenómeno del hombre. Yo sería teoría del primer grupo, que la colocaría en un lugar ontológico, fundamental, básico. Y añade, y en la práctica del segundo. Es decir, otro machista. El olvido del ser femenino por parte del ente masculino. Daros cuenta qué visión tiene él. Y dicho esto, es decir, la honradez de Andrés frente al tema, quiero incluir la correspondencia que tuve con la doctora Ana Vasconcelos de Lisboa. Porque este es un tema, él ha presentado el tema de la mujer, de alguna forma. Y yo lo he presentado de esta forma en su biografía, en un hombre que es un cura, y por tanto no hay... Yo escribo a Ana y le digo, hola Ana, en estos tiempos de añoranzas y buen recordar, esto ha ocurrido durante el confinamiento, tiempos de añoranza y buen recordar, acabo de leer una pequeña referencia de Andrés Ortiz Osis en su libro Las claves simbólicas de nuestra cultura, un diario de sentido, segunda parte del libro página 393, el día 7 del 9 del 89. He puesto esta referencia porque he recibido una carta de Coder por el tema de las cosas, y él me dijo, la única cosa que te falta es poner la referencia en la página, porque si es parada, aquí le pongo, ahí está, pongo en su segunda parte del libro, página 393, el día 7 del 9 del 89, en su visita a Portugal, que ha evocado en mí unos sentimientos muy similares que yo experimento cada vez que os envío mis escritos, tanto a ti como a José Carlos, que como bien sabes fue el artífice de mis contactos con todos nosotros, que fue el que me invitó, que estuvimos viajando por 2 o 3 años a Lisboa cada mes o cada 2 meses, y que después nos hicieron un homenaje en la universidad. Dice Andrés, vuelvo de Portugal encantado de este contacto con el carácter lusitano. Lisboa y sus ambientes, una ciudad melancólica entre colinas verdes, símbolo vivo de la vida, en su contraste de piedras nobles y casitas de espacios abiertos y encogimientos, de tierra y río mar, de vida y nostalgia, el monasterio de los Jerónimos y el barrio colgado tras la catedral, la degustación del bacalao, los vinos verdes y el café. Para mí el símbolo de Portugal son las capillas imperfectas. Del monasterio de la Batalla al Jubarrota, uno no sabe si la imperfección o falta de desarrollo final es aquí algo negativo o positivo. El tiempo anclado en ciertas calles me recordaba mi infancia, así como ciertas tiendas de ultramarinos, nuestra propia tienda del pueblo, pero en general este relativo atraso lusitano es asumido como humanismo hondo al tiempo que se enmarca en una poderosa tradición cultural y monumental. El caso de Braga es a este respecto aún más claro. Aquí cierto tiempo detenido para nosotros histérico deviene tiempo condensado en barrocos edificios eclesiales y civiles, entre los que incluso lo quiche de ciertas imágenes resulta cuasi integrado en un espacio-tiempo humano. Portugal, dice él, se ha quedado con la franja más convivible de la península. Una franja hóspita y fraterna. Es impresionante, ¿no? ¿Cómo define a los portugueses? La franja más convivible, hóspita y fraterna.
El idioma lo muestra a las claras, al anunciar musicalmente en sus lugares dormida, llantares, denominar caballeros a los peluqueros y decir por niña o menina. Solamente el término aterrar, utilizado por la azafata al aterrizar, me aterró un poco. Qué elocuente, expresivo y aleccionador es decir que Portugal se ha quedado con la franja más convivible de la península, remarcando su calidad hóspita y fraterna. Con su símbolo, con Lisboa, símbolo vivo de la vida, Portugal con sus capillas imperfectas, o el caso de Braga, con su templo detenido condensado en sus edificios barrocos en un espacio-tiempo humano. Pero él hace otra precisión cuando dice, pero esta visita ha tenido un Hermes. Y esto es importante porque la filosofía de Rombach se llama hermética, no hermenéutica, hermética. Ha tenido un Hermes, Ruiz, y ya ha sido una fiesta o festival de la amistad enamorada. He conocido a su madre matriarcal y a su padre simpático y flotante hasta darme cuenta de que su anclaje materno y su dinámica paterna en Braga ha construido la empresa informática de tecnología para la Comunidad Europea. Doy gracias a Dios por haberlo conocido. En su casa he meditado aquellas palabras de Pessoa, como A. Campos de Pessoa, en la que preconiza el ideal de la complejidad humana en que se inscribe toda urdimbre de amistad. El superhombre será no el más duro, sino el más complejo. La complejidad pessoana no solamente significa ser lúcido, consciente, sino completamente acceder a cierta inconsciencia, su Fausto revelador. Y esa asunción de lo inconsciente sería lo más original de mi estancia lusitana, pues que en la amistad deconstruimos todas nuestras añoranzas de adultos para restablecer la infancia polimorfa y revertir el mundo, no sin algunos problemas de adaptación. Señalaremos solo cómo hace referencia a la filosofía hermética de Henry Bach al hablar de que hay un Hermes y al objeto flotante de la doctora Chavalli, que en un momento habla de ello. Ana, me he permitido escribir este largo mail porque reflejaba de una forma clara mis sentimientos, pero además hay en el escrito un sabio reconocimiento de lo esencial. Te tengo que decir que yo conocí, por la referencia que os he dado de este hombre, pero en esta descripción que hace de vosotros, recuerda y evoca mucha de la filosofía que hay en Henry Rombach, de una forma, yo diría, no implícita, pero real y de conocimiento. Es, por tanto, un texto útil para la reflexión que estamos haciendo ahora sobre el coronavirus, una participación de vosotros para teneros en cuenta. Por ejemplo, ¿sabemos cómo ha evolucionado la pandemia del coronavirus en la otra mitad de la península ibérica? Y más que eso, y con eso, el escrito me ha hecho evocar que cada vez que me pongo en contacto contigo o con José Carlos, siento algo que me transforma y me hace sentir vuestra profunda aroma de sinceridad portuguesa. No puedo por menos de recordar toda la crítica profunda y honda que hiciste de mi libro, que perdí con la muerte de un ordenador que se la llevó consigo. Si la tuvieras en alguno de tus escritos, me gustaría recuperarla porque el nivel de espiritualidad y hondura reflejada en ella era increíble. Muchas gracias por todo. ¿Te parece que podría enviar esto entonces a vosotros y a José Carlos y entonces yo le juntaba una carta de Amaral que ya habéis visto, en el cual yo trataba de hacer una defensa de Freud en mi libro sobre el aprender del bebé, en contra de ¿cómo se le llama? Sí, me olvido de su nombre, de Onfray. En fin, hay la crítica. Bueno, eso lo dejamos para otro momento y eso lo podéis leer. Después de esta carta, yo recibo una carta de Montse Hortal, y en ella me dice lo siguiente, porque esa es un poco la introducción, ya termino,
en la introducción a mi última... A ver. Monse Hortal me dice lo siguiente, porque es la preparación a la carta final que escribo, un poco para mostraros Gracias, Manuel, por compartir con nosotros tus lecturas, reflexiones y pensamientos siempre estimulantes. Me alegra ver que tú estás en forma, nosotros también, etc. Dice, has citado a Lluís Duc. Grata sorpresa. Es alguien que me resultaba muy cercano, que me interesó desde la primera vez que le escuché y a quien he ido siguiendo desde hace tanto tiempo, no solo por la profundidad y solidez de su pensamiento, sino también porque su obra no es solo una cuestión teórica, sino una forma de vida, una manera de ser. Desde la antropología y con otras terminologías elabora cuestiones que son muy nuestras, quiero decir, muy propias del psicoanálisis, tal como lo entendemos nosotros o tal como lo hemos aprendido contigo y seguimos aprendiéndolo. Siempre estaré en deuda contigo, confiando en que el confinamiento se vaya suavizando. Hasta pronto, un abrazo, Monse. Yo le contesto, ella me estimuló y yo le dije, hola Monse, gracias por tu mail, veo que vosotros estáis bien y nosotros igualmente y eso me complace. Estaba intentando elaborar una nueva reflexión y nunca sabes cómo en pocas líneas se puede decir algo que tenga una coherencia sin la rigidez de lo académico, y pensaba escribírtelo a ti como participante del seminario de Bion y el Mahabharata en una carta. Y es que tus reflexiones como participante del seminario de Bion y es que tus reflexiones sobre Lluís Duc para mí colocan el problema en el centro de nuestras reflexiones. Tú dices, no es solo un hombre teórico, sino que con la profunda solidez de su pensamiento elabora cosas muy cercanas a nuestro pensamiento. No hay que olvidar que Duc es un hombre religioso. ¿Y cómo articular ese pensamiento con el de Rombach y el del Bion, que no es un hombre religioso, pero que habla de O como el bien absoluto, etcétera, y de los místicos? Yo pienso que Bion fue un hombre hábil que colocó la cuestión central de su pensamiento a través de todos los títulos de sus libros, desde ocuparse de lo social con los libros sobre grupos, para pasar después a elementos de psicoanálisis, a aprender de la experiencia, transformaciones. Pero hay un libro clave que expresa la realidad de todo esto, Memorias del futuro, que es como querer hablar del presente infinito. Y aquí nace el concepto, porque yo cojo infinito. Dios, de lo que habla lo religioso. Porque memorias, que son pasado y futuro, hay un presente que es sin memoria ni deseo, es decir, infinito, etc. Todo el tema de lo religioso, pero visto desde la racionalidad de Occidente, porque por ser oriental, Bion no tenía que justificarlo. Él se pensaba como un oriental sin justificarlo. Lo que tenía que justificar era lo otro, lo intelectual occidental. Lo fraternal está a través de la divina y la otredad, que eso es Dios en el rostro del hermano. Todo esto a buena pluma es lo que quiero de elaborar. Bueno, esta es la carta que yo le escribí a Monse después de la... Pero ella se centró bastante el tema en esto, y con esto ya termino, que es la última. Tenemos tiempo, sí. Un momento, ya está. Es la última referencia. Una carta a los compañeros que siguen el seminario de Bion y el Mahabharata en tiempos del coronavirus. Infinito fraternidad. Después de enviar mis reflexiones anteriores para comprender e introducir el tema de la antropología de Rombach, Ignacy me dice que el escrito contiene mucho conocimiento condensado que invita a volver a leerlo despacio. Ángeles sugiere que se abre a muchas ideas y se compromete a trabajar como invita el texto. Esto es lo que más o menos yo interpreté en tu carta. A Luis le evocan recuerdos y le hace renovar la esperanza. Y Juanjo se interesa por la experiencia
primitiva de la censura, que dice que después me mandó una carta, pero que yo no he recibido. Codel me señaló con buen acierto que Jules Duc, en la introducción a la antropología estructural, el hombre humanizado de Henry Rombach, dice que esta filosofía de Rombach es una filosofía de la crisis, pensamiento que cree muy oportuno en este momento del coronavirus. Particular es la comunicación de Ana Celia. Me parece una forma de acercamiento a la comprensión de los textos de Rombach, con su actitud emocional. Ella dice: he recibido los 2 escritos que me has enviado. El primero lo leí 2 veces. Este de momento 1. Te lo agradezco de corazón, aunque es difícil para mí abarcar tanta riqueza de significados y tanta información. Es a la vez un placer leerlo y estar en contacto con tu pensamiento. Al leerlo me siento en tu despacho como si estuviera allí escuchándote. Confío en que mi inconsciente, mi intuición, mi aprender sin darme cuenta, se haga cargo de tanto bonito texto. Me siento alimentada aún sin poder explicar en qué consiste este escrito. Gracias por escribirlo, por vivirlo, por regalármelo. Un abrazo y espero que pronto pueda sentarme otra vez en mi butaca de tu despacho, retomar nuestro especial seminario. De momento me contento en leerte a la vez que lo escucho. Un abrazo fuerte, gracias por tu afecto a mí y a todas las personas presentes en tu escrito. Con cariño, Ana Celia. Enrique aporta una sugerencia para mejor comprender el texto de Ana Celia. Entre otras cosas, que hay en su escrito sobre lo sensible y lo emocional del documento a la búsqueda de lo esencial, que está en lo originario y humilde, lejos de la parafernalia que nos inunda, él me recuerda que Jules Duc ha dicho que el pensamiento de Rombach se configura como una iniciación a la verdadera visión del corazón de las cosas, que sabe cuestionar el secreto y el misterio en el mismo momento en que las cosas se reconocen. Y yo creo que esta es una buena manifestación para comprender la actitud de Ana Celia. ¿Recordáis? Su cosa emocional. Monse, con su consideración sobre el confinamiento y valoración de las reflexiones sobre el seminario, se refiere al hecho de que cite a Jules Duc como una grata sorpresa, por ser alguien que le resulta muy cercano, que le interesó desde la primera vez que lo escuchó. Ya conocí lo que ella ha dicho, ¿no? Desde la antropología y tal, ya he leído antes la carta de ella. Lo que quiero significar, digo yo, con todas estas situaciones, son algunas precisiones y reflexiones. En primer lugar, se podría decir que el acuerdo entre muchos de vosotros es citar a Jules Duc, y uno podría decir que os empeñáis en mostrarnos a un ilustre catalán con nivel y profundidad intelectual cercano a nuestro pensamiento, y esto es cierto, pero lo que yo quiero señalar es la significación psicológica del personaje y recordar cómo Henry Bach, cuando cuestiona a su maestro Eugenio Finn sobre su clasificación de fenómenos básicos, señala que le faltaba 2, la osadía y la religiosidad. Y Lluís es un hombre religioso de la congregación de Montserrat. Y aquí planteo yo la cuestión fundamental, y que yo creo que estos autores dan una salida bastante elocuente de cómo tratar el asunto de lo religioso. ¿Qué entendemos nosotros por religiosidad? La entendemos en el sentido propuesto por Bion como bien absoluto, mal absoluto. Todos los dioses que aparecen en el Mahabharata, los dioses a los que alude Heidegger para salir del atolladero a que las cuestiones intelectuales han llegado, incluso la referencia de Bion a los místicos y a San Juan de la Cruz. Para recordar el posicionamiento de Bion en esta cuestión, digamos que en sus publicaciones desde los 60 se propuso revisar filosóficamente la obra de Freud, concibiendo un inconsciente fundado en el lenguaje. Creo que Bion, con bastante habilidad, basándose en la idea dominante en el pensamiento científico y filosófico de la época en que el pensamiento fue reducido al conocimiento, al episteme, y el intelecto se eligió como el único instrumento de acceso al significado de lo real, basándose en la filosofía de Kant, dividió el aparato psíquico en 2 funciones mentales: la función alfa, correspondiente al fenómeno, y la función beta, correspondiente al número o a la cosa en sí, la idea. Con lo cual su texto parece ser fiel al episteme, pero su pensamiento, y nada más que los títulos de sus libros, hacen referencia
a un profundo pensamiento oriental. Y que es lo que está tratando de demostrar el seminario de Bion. Esto religioso tratado por Jung, por Rombart, que Mons se encuentra cercano a nuestro pensamiento, es todo lo tratado por Bion y su manera de hacerlo. Así como hemos visto nosotros en las consideraciones de infinito de Levinas, que está de alguna forma en Sin memoria ni deseo, o Memorias del futuro, que es una consideración del pasado y un futuro y un presente infinito. Pero ¿cómo se ve eso en el fenómeno religioso? ¿Qué es lo que ha impresionado a Monse o qué hace difícil de comprensión a los miembros del seminario, muchos con su furibundo ateísmo? Y no mira a nadie. Ángel Enrique Garrido Maturana. Y termino. En la hospitalidad del pensar, homenaje a Bernarde Casper, reúne a una serie de pensadores, entre ellos a Federico Viola y Ana Bonet, que en el trabajo Trascendencia y Sentido, para una resignificación y revalidación de lo religioso en el ámbito público, dicen: a partir de la modernidad se gestó en Occidente una forma de comprender la convivencia humana como sociedad basada, sin más, sobre los postulados racionales del laicismo y el secularismo. Mientras que en Occidente el cristianismo compatibilizó su existencia con tales postulados, asimilándose a ellos de manera acrítica para poder mantener cierto estatus de validez y aceptación, pero una de las dificultades que encuentran los pueblos orientales en la articulación de sus sistemas político y jurídico con el sistema occidental expandido globalmente es justamente la exclusión de lo religioso, lo ético y lo espiritual. Esa es la razón por la cual estamos en el seminario de Bion y el Mahabharata, ¿no? ¿Dónde estamos? Mientras que en Occidente el cristianismo compatible de validez, según Boaventura Sousa Santos, en portugués, en De Justicia 2014, en efecto, uno de los inconvenientes que advierten los pueblos asiáticos para la asimilación del discurso globalizado de los derechos humanos en su ordenamiento nacional es justamente su escisión de la ética y la espiritualidad. La religión, para obtener validez de su afirmación, en el ámbito público, se ve obligada a reducir la narrativa de su esencia a una forma más de conocimiento. Esta es la incoherencia. Pero ello implica una contradicción, pues lo religioso, entendido así como trascendencia del sí mismo, en una relación con el infinito, no acontece sino como praxis ética, como relación con la alteridad, y por lo tanto no es traducible en datos epistémicos. Que este es el pensamiento que yo he tomado permanentemente de Levinas, la trascendencia del otro. Más adelante, y esto es muy ilustrativo, y esto es quizá la novedad de esta comunicación y de este seminario, estos autores explican religión y pluralismo como fraternidad. Y a mí me complació enormemente porque yo no sabía cómo decirlo y ellos lo dicen de una forma perfecta. La trascendencia, que se inaugura a partir de la praxis religiosa, se manifiesta a través de ciertas categorías que pertenecen a la idiosincrasia propia de lo religioso, las cuales irrumpen en el marco de las instituciones, rebasando sus límites, constituyendo las denominadas excedentes de referencia, daros cuenta. O también excedentes de sentido. Uno de estos excedentes de sentido, provenientes de la religión, que carece de correlato cognitivo epistémico, es la categoría de la creación. Dicho concepto tiene potencial para revertir la lógica antropocéntrica e individualista del racionalismo moderno, abriendo el pensamiento a la posibilidad de concebir un pluralismo auténtico. Esta es la idea básica: constituir un pluralismo auténtico. Para estos autores, para los pensadores que siguen la noción de creación, al contrario de cómo es concebida por la teología tradicional, no se refieren a la génesis, al origen del sujeto. No es presencia temporal, sino alianza permanente con el ente creado. Alianza permanente con el ente creado. ¿Qué es lo que ha sugerido Levinas? Y que hemos defendido aquí permanentemente.
La relación constante de este con una alteridad que lo constituye. El sujeto se constituye con el otro. No, y esta es la génesis del sujeto. Esta es la novedad. Y esta es la novedad es la relación de afección que la conciencia padece respecto de un término que ésta no puede abarcar ni representarse. Dicha noción es su estructura formal despejada a través del análisis de la idea de infinito, como de nuevo apunta Levinas. Pero eso no lo podemos abarcar, eso tiene que ser a nivel del otro. Termino ya enseguida. En totalidad de infinito lo defiende él, ¿no? La diferencia irreductible, la cual debe entenderse como, daros cuenta, esto es importante, no indiferencia frente a un término que no se puede englobar. Yo no puedo englobar el infinito, pero yo no puedo tener indiferencia, que permanece separado, pero que no deja indiferente al yo, sino que lo afecta y lo concierne, afecta y lo concierne. De esta forma lo arranca de sí mismo y lo hace trascender de su soledad existente, refiriéndose a la alteridad. De nuevo, esta es la reflexión de Levinas. En este sentido, la idea de creación como alianza con la alteridad plantea una alternativa al modelo de comunicación monolítica cerrado sobre sí misma, en la que cada individuo vive para sí y aparte de los demás. En cambio, la alianza fundada en la creación, concebida como convivencia entre diferentes irreductibles, convivencia entre diferentes irreductibles, cada uno es así, se opone a la idea de Parménides, griega de totalidad, introduciendo la idea de una separación que resiste la síntesis, según Levinas, es decir, como coexistencia efectivamente plural. Y termino. La alianza del creador con su criatura diseña una manera de entender la sociedad como convivencia fraterna, en tanto remite a una pluralidad efectiva y por tanto a una convivencia plural en la diferencia, esto es, a una coexistencia entre sujetos preocupados por la alteridad. Esta multiplicidad de seres no se deja imaginar como un conjunto de individuos cuya existencia sería complementaria, es decir, que se requieren y complementan entre sí, sino que constituyen una comunidad de seres autárquicos y autosuficientes que abordan al otro más allá de todo interés por nada. El bien que se profesan los miembros de este conjunto social es innecesario, gracioso. No proviene del interés, en todo caso se realiza paradójicamente como interés desinteresado, que sería similar al que vosotros estáis manifestando en este momento, en este seminario oriental del psicoanálisis y el poético Maharajá, en este momento representado por la singularidad de la mujer que se defiende con vigor y entereza frente a la asamblea masculina, que es lo que veremos en el próximo siglo. Muchas gracias.